Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Mi suerte hoy es pésima. Pensar que me había topado con este tipo tan molesto 2 veces. Definitivamente estaba a punto de soltar la palabra pervertido, ¿verdad? Da igual. Lo ignoraré, compraré mis cosas rápido y me iré de aquí. Orikita Suzune decidió internamente no involucrarse con ese tipo. Tenía la sensación de que acercarse demasiado a él traería muchos problemas innecesarios. Por cierto, el presidente del consejo estudiantil es tu hermano, ¿verdad? La mirada de Shikime Natsu se posó en los demás artículos de primera necesidad de la tienda. No se había dado cuenta al entrar, pero había artículos gratis. Parecía que, mientras estuvieras en esta escuela, tenías garantizado un nivel de vida básico, así que no acabarías en la indigencia. El aire acondicionado en los dormitorios también se podía utilizar libremente, lo cual era bastante agradable. Tras decir esto, Shikime Natsu no recibió respuesta de Orikita Suzune. Levantó la vista y la observó, notando que su expresión parecía un poco extraña. ¿Tú, cómo lo supiste? Orikita Suzune habló, con un rastro de pánico en sus ojos color vino. Si este tipo realmente le contara a su hermano sobre el apodo de pervertido, ¿qué haría? Ustedes dos tienen el mismo apellido, así que es una sospecha natural. Además, transmiten una vibra similar. Al escuchar a Shikime Natsu decir que se parecía a su hermano, una punzada de alegría recorrió el corazón de Orikita Suzune. Siempre había imitado a su hermano, siguiendo sus pasos. Incluso se había dejado crecer el pelo porque su hermano una vez le había dicho que le gustaba. No esperaba que este tipo, que solía decir tonterías, fuera tan perspicaz a veces. Por supuesto, si dijera que no se parecen, también sería cierto, ya que son. Cállate. No me hables más. Al oír a Shikime Natsu a punto de decir esas dos palabras, Orikita Suzune lo interrumpió rápidamente. Como era de esperar, no se pueden esperar buenas palabras de alguien mal hablado. Ojalá tuviera la brújula a mano. Ah, ¿y tú, el compañero del autobús? ¿Cómo te llamas? La mirada de Shikime Natsu pasó de Orikita Suzune a la del chico inexpresivo del autobús. ¡Qué coincidencia! Se preguntó si también se encontraría con ese otro ángel. Ayano Hikiyotaka. Ayano Hikiyotaka sintió la mirada del otro y respondió instintivamente. Entonces también soy digno de que alguien tome la iniciativa de preguntar mi nombre. Aquí hay muchas cosas gratis. Si necesitas algo, puedes llevártelo gratis. Claro, dice hasta 3 artículos al mes. Shikime Natsu señaló la sección de artículos de primera necesidad gratuitos en el costado. Esta escuela es bastante indulgente con sus estudiantes. No solo recibimos 100.000 puntos al mes, sino que incluso si gastamos la mayoría a principios de mes, aún hay artículos gratis. Ayano Hikiyotaka habló con calma, sus ojos no mostraban ninguna fluctuación emocional, como si simplemente estuviera afirmando un hecho simple. Sí, es genial haber podido entrar en esta escuela. Parece que solo estamos aquí para disfrutar. Shikime Natsu rió levemente. Parece que, la clase D tampoco ha revelado nada. En otras palabras, todos estaban en la misma línea de salida. 100.000 puntos al mes, más artículos complementarios. Esta escuela mima demasiado a sus alumnos. Orikita Suzune resopló, su mirada también cayó sobre esos objetos. Por cierto, ya que nos hemos vuelto a encontrar, ¿por qué no intercambiamos información de contacto? Shikime Natsu sacó su teléfono y se acercó a ellos dos con una sonrisa. Realmente no me importa. Ayano Hikiyotaka decidió no negarse. De hecho, le pareció buena idea, sobre todo porque su lista de contactos solo tenía unos pocos nombres. Kushida Kikyou, Chabashirasae, dijo unos cuantos, pero en realidad eran solo 2. Me niego. No necesito hacer amigos. La voz de Orikita Suzune todavía era tan fría como el hielo, manteniendo a todos a distancia. Está bien, una vez que hayas curado tu Chunibyo, y tus tendencias pervertidas, podremos ser amigos entonces. Shikime Natsu simplemente sonrió, sin importarle en absoluto, y después de elegir sus artículos, se puso en la fila para pagar. Tú. Al escuchar las palabras de Shikime Natsu, Orikita Suzune abrió mucho los ojos. Este tipo era realmente exasperante. Jamás sería su amiga en toda su vida. Shikime Natsu compró sus cosas, pagó y salió de la tienda de conveniencia. No me menosprecies. De repente, una voz fuerte se escuchó desde afuera de la puerta de la tienda de conveniencia, audible para todos los que estaban adentro. Era un chico pelirrojo. Solo por su apariencia, parecía del tipo con el que sería difícil llevarse bien.
Al escuchar esa voz agresiva, también parecía bastante difícil. Creo que es de nuestra clase. Tras pagar, Ayanokou Hikiyotaka siguió a Shikime Natsu, y su mirada también se posó en la persona que había gritado. El cabello rojo le resultaba familiar. Frente al chico pelirrojo había otros 3 vestidos con uniformes escolares. Eres de la clase 1D, ¿verdad? El líder del grupo habló, su tono claramente confiado, con un toque de desprecio en sus ojos. ¿Y qué si lo soy? Tienes mucho descaro al hablarle así a los estudiantes de último año. Así que eran estudiantes de último año. Pero a juzgar por su apariencia, no parecían andar cortos de dinero. Shikime Natsu desvió la mirada con indiferencia, volviendo a posar la vista en Orikita Suzune, que acababa de salir. ¿No vas a detenerlos? Podría pasar algo problemático. Involucrarme con él solo bajaría mis estándares. Orikita Suzune ni siquiera levantó un párpado, aparentemente ignorando por completo al grupo que discutía. Hoy los dejaremos salir de aquí. Sería demasiado patético intimidarlos más, de efectos. Así que sigan ladrando todo lo que quieran. Pronto verán el infierno. Tras decir esas palabras, los 3 se marcharon, dejando atrás al furioso pelirrojo. Este pateó un bote de basura cercano para desahogarse y se fue. Oh, algo increíble acaba de pasar. ¿No vas a limpiarlo? Shikime Natsu continuó hablando. No tiene nada que ver conmigo. Orikita Suzune tomó sus cosas y se fue directamente, sin siquiera mirar el bote de basura volcado. ¿Y tú qué, Ayanokou-ji? Los ojos de Shikime Natsu se posaron en Ayanokou Hikiyotaka. Ayanokou Hikiyotaka levantó la mirada ligeramente al notar la cámara de vigilancia sobre la cabeza de Shikime Natsu. Suspiró suavemente y decidió limpiar. Te ayudaré. Shikime Natsu sacó su teléfono, encontró el contacto Kamuro Masumi y le envió un mensaje. Gracias. Ayanokou Hikiyotaka lo dijo, aunque se sintió extraño. No fue él quien lo tiró, pero, bueno, con una persona extra, la limpieza sería más rápida. Ni lo menciones. Parece que lo estás pasando mal. Por cierto, ¿es Kusida la representante de tu clase? Shikime Natsu preguntó casualmente. No, probablemente sea Hirata. Ayanokou Hikiyotaka negó con la cabeza. Sin embargo, Kusida Kikyo parecía ser bastante popular entre las chicas. Era solo el primer día, y era completamente diferente a ellas. Shikime Natsu no obtuvo mucha información de su intercambio con Ayanokou Hikiyotaka. El tipo realmente no parecía tener amigos. Sin embargo, el sexto sentido de Shikime Natsu le decía que Ayanokou Hikiyotaka no era un tipo sencillo. Por ejemplo, mientras recogía la basura, claramente había levantado ligeramente la cabeza, con la mirada no puesta en Natsu, sino en la cámara sobre su cabeza. Si esa cámara no hubiera estado allí, Ayanokou Hikiyotaka habría tomado medidas. A Shikime Natsu le costaba decirlo, pero, este tipo no era precisamente un personaje sencillo. Por eso, durante la charla, se centró en sus compañeros, evitando por completo mencionar los puntos o el reciente incidente de los defectos. Los poderes de observación de Ayanokou Hikiyotaka eran agudos. Shikime Natsu podía darle una evaluación de nada menos que la mía. Bueno, entonces, separémonos. Olvidé que tengo algo más que hacer. Shikime Natsu se despidió de Ayanokou Hikiyotaka. Ayanokou Hikiyotaka no hizo más preguntas, simplemente asintió y continuó su camino hacia los dormitorios. Shikime Natsu fue al lugar acordado, una cafetería en el centro comercial Keiyaki. Había bastantes estudiantes. En cuanto llegó, Shikime Natsu se fijó en 2 hermosas chicas de expresión fría. Claro que sus estilos eran algo diferentes. El resto depende de ti. Yo vuelvo. Kamuro Masumi todavía tenía una expresión muy insatisfecha, casi como su mirada característica, con los brazos cruzados y las mejillas hinchadas. Sí, gracias por la molestia. Te invito a una copa mañana. No hay necesidad. Rechazado de nuevo. ¿Qué carajo quieres decir? Los ojos helados de Orikita Suzune miraron fijamente a Shikime Natsu. Exactamente lo que dije. ¿De verdad crees que esta escuela es tan benévola que da 100.000 puntos al mes a cada estudiante, e incluso ofrece menús gratuitos de verduras silvestres y artículos de primera necesidad? Shikime Natsu condujo a Orikita Suzune a un lugar más discreto. La gente a su alrededor estaba ocupada en sus asuntos, charlando animadamente, sin prestarles atención. ¿No es eso exactamente lo que hace esta escuela? Según mis observaciones y mi criterio hasta ahora, así es como funciona. Incluso el profesor garantizó que se depositarían 100.000 puntos cada mes.
Orikita Suzune continuó con una expresión fría, queriendo ver qué tipo de tonterías diría este tipo molesto. Ryuen Kakeru, de la clase 1C, me compró información por 60.000 puntos. ¿Cuánto puedes ofrecer? Shikime Natsu sacó el registro de la transferencia de Ryuen Kakeru y se lo mostró a Orikita Suzune. ¿Cómo sé que este Ryuen Kakeru no es alguien de tu clase A, conspirando contigo para engañarme y quitarme mis puntos? Entonces ahora su inteligencia ha decidido aparecer. ¿Recuerdas lo que pasó hace un momento? Shikime Natsu no se molestó y continuó hablando. Estoy hablando de ese chico pelirrojo de tu clase que fue provocado por 3 estudiantes de último año. Para evitar que Orikita Suzune no lo recordara, Shikime Natsu amablemente le dio un recordatorio. El bote de basura no tiene nada que ver conmigo. Al escuchar a Shikime Natsu mencionar el incidente, Orikita Suzune frunció el ceño. Eso no. ¿Recuerdas cómo ese alumno de último año reconoció tu clase al instante? ¿Y cómo usó la palabra defectos? Parecía que Orikita Suzune realmente no había prestado atención a eso. Lo que dijeron era correcto. Ese tipo sí que es un defecto. Orikita Suzune respondió fríamente, su rostro tenía una expresión que sugería que era natural. ¿Qué pasa contigo? Por un momento, Shikime Natsu se quedó sin palabras. No, creo que querían decir que todos los de la clase D son defectuosos. Shikime Natsu expresó su propio punto de vista. Ya basta. No quiero oír más tonterías. Es una completa pérdida de tiempo. Al oír a Shikime Natsu llamarla un defecto, los ojos rojo vino de Orikita Suzune se llenaron de ira. ¿Acaso este tipo la había llamado hasta aquí solo para humillarla? Esto es indignante. Recuerdo, Orikita-senpai está en la clase 3A, ¿verdad? Shikime Natsu no se levantó, simplemente bebió lentamente el café que le habían traído. Al escuchar mencionar a su hermano, todo el cuerpo de Orikita Suzune no pudo evitar congelarse. ¿Podría esta chica ser algún tipo de estafadora? Y. Después de hablar contigo y con Ayano Kouji, descubrí que ustedes dos parecen no saber absolutamente nada sobre esta escuela. ¿Qué quieres decir? Dejad de hablar en acertijos. Orikita Suzune realmente odiaba la forma vaga de hablar de Shikime Natsu. La respuesta está ahí mismo, en tu teléfono. ¿Cuántos puntos estás dispuesto a gastar para comprar la información que tengo? Shikime Natsu estaba muy tranquilo. Su objetivo había sido claro desde el principio. Así es, tenía la vista puesta en los puntos personales de Orikita Suzune. En realidad, esta fue una idea espontánea de Shikime Natsu, que se le ocurrió en la tienda de conveniencia cuando se dio cuenta de que Orikita Suzune no sabía nada y tontamente pensó que la escuela estaba mimando a sus estudiantes. En términos de habilidades de observación, la clasificación de Orikita Suzune a los ojos de Shikime Natsu era posiblemente muy baja, porque realmente no le importaba nada más que ella misma. Incluso en el autobús, ella solo prestó atención porque Shikime Natsu la había mirado. Información de contacto. Orikita Suzune volvió a sentarse como es debido e intercambió información de contacto con Shikime Natsu. Incluso con su nombre, su lista de contactos, bastante vacía, seguía pareciendo escasa. ¿Tu información vale 60.000 puntos personales? Orikita Suzune miró a Shikime Natsu. Si no valiera la pena, no entregaría sus puntos personales. Yo digo que vale la pena. ¿Qué opinas? Shikime Natsu miró a Orikita Suzune con extrañeza. ¿Qué clase de comerciante diría que sus propios productos no valían ese precio? Además, Ryuen Kakeru había comprado la información por 10.000 puntos. Los otros 50.000 eran para borrar el video. La cifra de 60.000 puntos era la propia propuesta de Orikita Suzune. A excepción de la información más crucial sobre cómo no perder puntos, que Shikime Natsu no reveló, estaba abierto a negociar el resto. Necesito que demuestres que Ryuen Kakeru no es de la clase A. Orikita Suzune dudó por un momento antes de volver a hablar. Ella siempre se toma muy en serio asuntos tan triviales. Está bien, te lo demostraré. Con eso, Shikime Natsu envió un mensaje al chat grupal de la clase que había creado. ¿Satisfecho? La imagen que apareció en el teléfono de Shikime Natsu era la lista de clases de la clase 1C, que incluía el nombre de Ryuen Kakeru. Bien. La vigilancia en los ojos de Orikita Suzune se relajó ligeramente. 60.000 puntos fueron transferidos instantáneamente. ¿Esta chica realmente no sabe regatear? ¿No se dio cuenta de que el registro de pagos de Ryuen Kakeru estaba dividido en 2 transacciones? Pero no importa. Shikime Natsu lo aceptó con la conciencia tranquila. Bien, entonces te diré una cosa primero. Los puntos que reparte esta escuela no son 100.000 puntos cada mes. Shikime Natsu inmediatamente dejó caer la bomba más importante. Pero.
Creo que tu profesor dijo que los puntos se transfieren automáticamente el primer día de cada mes, ¿verdad? No que 100.000 puntos personales se transfieran automáticamente el primer día de cada mes. Justo cuando Orikita Suzune estaba a punto de objetar, Shikime Natsu la interrumpió. Al escuchar esto, Orikita Suzune quedó completamente atónita. ¿No creías también que esta escuela mima demasiado a sus alumnos? Debes saber que gastar 100.000 yenes en cada estudiante cada mes no es tarea fácil, ni siquiera para una escuela financiada por el gobierno. Las palabras de Shikime Natsu dejaron a Orikita Suzune incapaz de procesarlas por un momento. Lo siento mucho, Shiki-san. El plan para comprar información a los estudiantes de último año fracasó. Tuve que preguntar a varias personas antes de descubrirlo. No sé quién lo informó a la escuela, pero ahora incluso esta transacción, que podría haberse realizado en secreto, ya no es posible. Acababa de conseguir 60.000 puntos, y ahora Totsuka Yaiko le daba malas noticias. ¿Alguien lo reportó? ¿Hay un lunar en la clase? El plan de comprar información a los estudiantes de último año estaba prácticamente frustrado, pero la clase A no sospechaba que alguien de ellos la había filtrado. Al fin y al cabo, ¿quién haría algo tan perjudicial para su propia clase? Entiendo. No hay necesidad de apresurarse por ahora. Shikime Natsu simplemente calmó a todos. Además, su propia transacción aún no había terminado. ¿Qué determina la distribución de puntos escolares? Orikita Suzune volvió a mirar a Shikime Natsu, con un toque de urgencia en sus ojos. Yo tampoco lo sé. Y. No creas que puedes comprar toda esta información por solo 60.000 puntos personales. Shikime Natsu negó levemente con la cabeza. Menudo chiste. El conjunto completo de información que le había comprado al profesor le había costado 2 millones de puntos personales. Entonces, por 60.000 puntos personales, no me vas a decir solo ese dato, ¿verdad? Orikita Suzune frunció el ceño. Claro que no. Hay otra cosa sobre esta escuela. Todo en el campus se puede comprar con puntos. Incluso se podían comprar cosas prohibidas por la escuela. Solo era cuestión del precio que había que pagar si uno era descubierto. Justo ahora, Totsuka Yaiko había dicho que las transacciones privadas eran imposibles. En realidad, no era que fueran imposibles, sino que las consecuencias de ser descubierto eran tan graves que nadie estaba dispuesto a correr el riesgo. Por ejemplo, es como si me compraras información. Incluso podrías usar tus puntos personales para comprar este mismo asiento en la cafetería para siempre. Shikime Natsu lo reformuló y continuó. Comprar este asiento no tiene sentido, pero entiendo lo que dices. También puedo comprar información de otros, ¿verdad? Orikita Suzune respondió con frialdad. Tras la explicación de Shikime Natsu, empezaba a entenderlo. Así es. Si quisieras unirte al consejo estudiantil, aunque no tuvieras la habilidad, siempre y cuando tuvieras suficientes puntos, supongo que podrías entrar. Shikime Natsu volvió a cambiar el tema hacia Orikita Manabu. Descubrió que cada vez que se mencionaba a Orikita Manabu, Orikita Suzune se ponía un poco nerviosa. Eso también es posible. La voz de Orikita Suzune tembló levemente. Así es. Shikime Natsu asintió. Ver su expresión de asombro fue bastante agradable. Si no fuera por ese otro maldito asunto, Shikime Natsu estaría aún mejor. Bien, el último dato. Es menos información y más una suposición personal. Las asignaciones de clases en esta escuela no son aleatorias. Son deliberadas. La clase A es la mejor, seguida de las clases B y C, y finalmente, la clase D. Al oír esto, Orikita Suzune frunció aún más el ceño. Miró a Shikime Natsu con incredulidad, como si preguntara, ¿un tipo como este puede entrar a la clase A? Qué grosero. No es por presumir, pero Shikime Natsu al menos quedó séptimo en el examen de admisión. Imposible. Es solo una suposición tuya, ¿no? Orikita Suzune pensó un momento y llegó a una conclusión. Claro que el factor más importante que influyó en su opinión fue simple. Estaba en la clase D. Aunque la gente a su alrededor no fuera excepcional, ella misma era excepcional. En secundaria, prácticamente no hacía nada más que estudiar, aparte de comer y dormir. 16 horas de estudio al día. Y su capacidad atlética tampoco era despreciable. Un chico promedio no era rival para ella. A alguien como Yamauchi Haruki, por ejemplo, podía vencerlo con facilidad. Esas fueron palabras de los estudiantes de último año. Algo así no es necesariamente producto de una rivalidad. Podría ser cierto. ¿La verdad? ¿Cómo podría ser eso? Al menos, Orikita Suzune no estaba dispuesta a creerlo. ¿Esta es toda la información que tienes?
Orikita Suzune levantó la vista para mirar a Shikime Natsu, sintiéndose como si la hubieran estafado por completo. Sí, es cierto. Solo saber que no son 100.000 puntos al mes te basta para empezar a tomar medidas, ¿no? Shikime Natsu asintió sin remordimientos. Menudo estafador. Orikita Suzune le lanzó a Shikime Natsu una mirada feroz, tomó su mochila escolar y se fue sin siquiera tomar un sorbo del café que estaba en la mesa. Y Shikime Natsu incluso había pagado ese café. ¡Qué desperdicio! Orikita Suzune no dijo nada más. Shikime Natsu tenía razón. El solo hecho de saber que no eran 100.000 puntos al mes le bastaba para actuar. Por ejemplo, no gastaría puntos innecesariamente y tomaría menos café. Eso le ahorraría bastantes puntos personales. Pero, por desgracia, no había obtenido la información más crucial. Cómo mantener o aumentar los puntos del mes siguiente. ¿De verdad este tipo no lo sabía o estaba fingiendo? Orikita Suzune sospechaba. Para ella, Shikime Natsu era ahora sinónimo de chico malo. Cuídate. Quizás tengamos la oportunidad de hacer negocios otra vez. Shikime Natsu, con naturalidad, tomó el café que tenía frente a él. Justo cuando estaba a punto de beberlo, Orikita Suzune lo detuvo. Eso es mío. Tras decir esto, Orikita Suzune volvió a sentarse, bebió el café de un trago y se levantó para irse. No podía dejar que este tipo le sacara ni la más mínima ventaja. Shikime Natsu se quedó atónito por un momento. No esperaba que ella tuviera ese lado. ¡Qué tacaña! Sacó su teléfono y revisó los mensajes del chat grupal. Muchos ya proponían gastar 2 millones de yenes para comprar la información completa de Mashima Tomoya. Por supuesto, la decisión final seguía en manos de Shikime Natsu. Su prestigio ante ellos ya era muy alto. Podían opinar, pero solo una persona podía tomar la decisión final. Shikime Natsu. Al menos, por ahora. Justo cuando Shikime Natsu estaba a punto de responder, llegó un mensaje privado. Era de Sakayanagi Arisu. Hasta donde Shikime Natsu podía recordar, su relación con Sakayanagi Arisu no había progresado más allá de las transferencias de puntos hasta el punto de los chats privados. Aún así, que una chica guapa tomara la iniciativa de charlar con él fue bastante agradable. Debió de sentirse atraída por su encantadora personalidad. Quizás incluso iba a confesárselo el primer día de clases. ¿Dónde está tu dormitorio? Shikime Natsu había pensado que sus propias ideas eran un poco descaradas, pero nunca esperó que la otra parte fuera aún más directa y preguntara por la ubicación de su dormitorio de inmediato. ¿Son las chicas de hoy en día tan atrevidas? Pero Shikime Natsu consideró su condición física. ¿Podría siquiera soportarlo? Hay algo que me gustaría discutir con Shikime-kun. Yo fui quien lo informó. Sakayanagi Arisu parecía haberlo hecho a propósito, esperando unos minutos antes de enviar esa frase, despertando la imaginación de uno. La primera parte del mensaje estuvo bien a los ojos de Shikime Natsu, pero la segunda parte le agrió por completo el humor. ¿El lunar se reveló? ¿Por qué hiciste eso? Shikime Natsu no podía comprender el proceso mental de Sakayanagi Arisu. ¿Qué beneficio obtenía ella al hacer esto? Debería saber que el dinero de la venta de la información se dividiría equitativamente. Odiaba ver que a los demás les iba bien. Me gustaría discutir este asunto con Shikime-kun en persona. ¿Te parece bien? Sakayanagi Arisu no respondió la pregunta de Shikime Natsu, sino que solicitó una reunión una vez más. ¿Qué diablos quiere esta chica? Shikime Natsu realmente no lo entendía. Que una chica entrara a la habitación de un chico a altas horas de la noche, eso no estaba bien, ¿verdad? Edificio 10, habitación XXX. Shikime Natsu podría haber tomado una captura de pantalla de este mensaje y enviarlo al chat grupal, dejando al topo, Sakayanagi Arisu, sin ningún lugar donde esconderse. Por supuesto, eso habría sido una acción bastante irracional. A juzgar por las acciones de Sakayanagi Arisu, los intereses de la clase no le importaban mucho. Si optaba por una estrategia drástica, como llegar tarde o hacer otra cosa, definitivamente afectaría los puntos de la clase. Para la escuela, realizar un seguimiento de los cambios de puntos de una persona puede ser muy problemático, pero realizar un seguimiento de los cambios de puntos de una clase entera sería mucho más fácil. Shikime Natsu no estaba seguro de si la distribución mensual de puntos se basaba en el rendimiento individual o de la clase. Si era esto último, entonces, como dice el dicho, una manzana podrida echa a perder a todos. Para Shikime Natsu, esto era un riesgo inaceptable. Si las clases se asignaran por rango, esta chica debería haber estado en la clase D. ¿Quién empieza el juego traicionando a su propia gente?
Shikime Natsu sintió que le venía un dolor de cabeza. Después de considerar todos los factores, Shikime Natsu decidió esperar a Sakayanagi Arisu en su dormitorio. Esta escuela era bastante liberal. Aunque había letreros que prohibían las relaciones inapropiadas entre estudiantes, se seguían vendiendo condones de varios tamaños. Entonces, lo que probablemente estaba prohibido era dejar embarazada a alguien. Estoy afuera de tu puerta. No había timbre, solo un mensaje en su teléfono. ¿De verdad se cree Mary? Shikime Natsu se quejó para sí mismo antes de abrir la puerta. Buenas noches. Sakayanagi Arisu asintió levemente a Shikime Natsu. Todavía llevaba puesto el uniforme escolar. Eran las 9 de la noche, lo cual era relativamente temprano. Está bien, dime. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Shikime Natsu casualmente cuando Sakayanagi Arisu entró. ¿No crees que sería demasiado aburrido si las cosas salieran según lo planeado? Sakayanagi Arisu dejó escapar una leve risa, con una mirada juguetona en sus ojos. ¿Demasiado aburrido? Shikime Natsu no lo creía en absoluto. ¿Cómo podía ser aburrida una simple oportunidad de obtener ganancias? En todo caso, lo que Sakayanagi Arisu había hecho era lo que Shikime Natsu consideraba aburrido. ¿Es esa la única razón? Shikime Natsu volvió a preguntar, un poco inseguro. Por mucho que lo mirara, esa respuesta era demasiado extraña. Por un momento, Shikime Natsu no supo qué decir. Una vez más, tuvo que preguntarse, ¿Sakayanagi Arisu realmente debería estar en la clase A? Por supuesto que no. Quiero desafiarte. Un destello de interés finalmente apareció en los ojos de Sakayanagi Arisu. Esta respuesta también fue bastante difícil de aceptar. CG7. El deseo de un oponente interesante, Sakayanagi Arisu mientras pueda proteger mis propios intereses y enfrentarme a oponentes interesantes y poderosos, los intereses de la clase, son irrelevantes. Felicitaciones, anfitrión. Has obtenido la carta de habilidad. Perspicacia, puedes adivinar fácilmente las verdaderas intenciones de una persona y detectar a cualquier traidor con antelación. Ahora esa respuesta fue aceptable. Solo llevaba un día en la escuela y ya había activado 7 CG. Fue un buen botín, y su estado de ánimo mejoró considerablemente. Dime qué quieres. La mirada de Shikime Natsu se posó en Sakayanagi Arisu. Esta chica era realmente maliciosa, sobre todo con la descripción en la animación, que dejó a Shikime Natsu atónito. Un niño con verdaderos problemas. Es simple. El plan de comprar información a los estudiantes de último año ha fracasado. Solo tienes que generar una ganancia para la clase mayor a la que habríamos obtenido comprándole la información al profesor y vendiéndola a las demás clases. En otras palabras, 1.000.000 de puntos. Sakayanagi Arisu levantó su delgado dedo índice y apoyó la mano suavemente sobre su bastón. Sus ojos estaban llenos de interés mientras observaba a Shikime Natsu, como si esperara ansiosamente su solución. Gastar 2 millones de puntos para comprar la información de la escuela de Mashima Tomoya y luego venderla a las otras 3 clases por 1.000.000 de puntos cada una, le daría a la clase A una ganancia de 1.000.000. Pero, como Sakayanagi Arisu lo había planteado de esta manera, significaba que no podía simplemente aumentar el precio de venta a las otras clases. Y el camino para adquirirlo a bajo precio por parte de los estudiantes de cursos superiores también había sido bloqueado. Si es un desafío, tiene que haber algo en juego, ¿no? La mirada de Shikime Natsu se posó en Sakayanagi Arisu. Su piel era blanca, sus rasgos eran muy bonitos y tenía el cabello plateado, algo que a muchos les gustaba. Su apariencia frágil, combinada con su capacidad para despertar fácilmente el instinto protector. El espacio entre sus medias blancas y su falda corta formaba un territorio absoluto. Incluso para alguien tan esbelta como Sakayanagi Arisu, sus muslos eran muy firmes. Era tan linda, pero una niña tan problemática. ¡Qué difícil! Si puedes hacerlo, entonces los 90.000 puntos que tengo serán todos tuyos. Sakayanagi Arisu sacó su teléfono, que mostraba que le quedaban más de 90.000 puntos. Perder 90.000 puntos de golpe sin duda complicaría mucho el siguiente mes. ¿Eso es todo? ¿No es suficiente? Shikime Natsu negó con la cabeza. Sakayanagi Arisu les había bloqueado directamente la ruta para comprar información a los estudiantes de último año. La ganancia potencial habría sido mucho mayor que 90.000 puntos. Puedo prometer no hacer nada que perjudique los intereses de la clase durante el próximo año. ¿Solo un año? ¿Qué diablos estaba pasando dentro de la cabeza de esta chica? Sin embargo, que no causara problemas durante un año era una buena opción. Su habilidad de perspicacia le decía que la promesa era genuina. ¿No es eso lo que deberías estar haciendo de todos modos?
No, no es un hecho, soy una persona bastante impulsiva. No te dejes engañar por mi apariencia. Muy poca gente puede controlarme. Sakayanagi Arisu colocó una mano sobre su pecho, con una leve sonrisa en su rostro. ¿Es así como embellece su personalidad maliciosa? Como fui yo quien bloqueó el camino para comprar información a los estudiantes de último año, Shikime-kun no tendrá que soportar ninguna consecuencia incluso si pierdes. ¿Qué quiere decir con que no habrá consecuencias? La mayor consecuencia para él sería su autoridad en la clase. Si hubiera podido comprar la información de los estudiantes de último año, su autoridad se habría consolidado. Pero ahora que el método que propuso había fracasado, inevitablemente tendría un impacto. Este mocoso engreído frente a él definitivamente lo sabía. El plazo es de una semana. Si después de una semana Shikime-kun no puede, entonces, tomaré el control y tomaré una mejor decisión. Entonces, ¿te atreves a aceptar mi desafío? Sakayanagi Arisu rebosaba espíritu de lucha. ¿Esta chica también aspira al puesto de líder de la clase? Eso era absolutamente inaceptable. El puesto de líder de la clase A era conveniente para recolectar CG. Pase lo que pase, Shikime Natsu no lo abandonaría fácilmente. De acuerdo, pero, creo que deberíamos añadir una condición más. Si uno de nosotros pierde, tendrá que servir al ganador durante una semana. ¿Qué te parece? Shikime Natsu agregó una condición, una que no era únicamente beneficiosa para él. Ahora, Shikime-kun está interesado en mi delgado cuerpo. Los ojos de Sakayanagi Arisu se entrecerraron levemente. No, quiero que seas mi sirvienta. También espero ver cómo me atiende el líder de la clase. Al escuchar esto, Sakayanagi Arisu dejó escapar una risa leve, una emoción peculiar brilló en sus ojos. Por supuesto, eso significaba que había aceptado la condición. Tras despedir a Sakayanagi Arisu, Shikime Natsu volvió a acostarse en la cama. Tenía una semana, y hoy contaría como parte de ella. No tenía ni idea de lo que estaba pensando esa chica, Sakayanagi Arisu. Realmente había muchas chicas hermosas en esta escuela, pero también había muchas problemáticas. Entonces, ¿qué debería hacer a continuación? Shikime Natsu sacó su teléfono y abrió su lista de contactos. Eres repugnante. Shikime Natsu estaba un poco aturdido. Acababa de abrir el mensaje de Kamuro Masumi y se encontró con esas 3 palabras. ¿Qué había hecho? Sin embargo, Shikime Natsu podía imaginar el absoluto desdén al otro lado del teléfono. ¿Qué ocurre? Shikime Natsu aún quería saber qué había hecho para que Kamuro Masumi usara una palabra tan horrible contra él. Después de todo, no parecía haber hecho nada particularmente repugnante, ¿verdad? Estafar la Orikita Suzune probablemente no contó. Para Shikime Natsu, esa información aún valía 60.000 puntos. Después de todo, comprarle información sobre la escuela a un profesor costaría 2 millones de puntos. Lo que había compartido era más que suficiente para pagar el precio. Alguien vio a Sakayanagi entrar a tu habitación. Encontraste algo sucio en ella y la amenazaste, ¿verdad? No pensé que fueras un lolicón pervertido. Shikime Natsu había pensado que Sakayanagi Arisu habría sido un poco más discreta, pero nunca esperó que no evitara a la gente en absoluto. Esa chica, era realmente demasiado. Sakayanagi Arisu probablemente estaba escondida en algún lugar, riéndose de sí misma. Shikime Natsu explicó rápidamente la situación. Su gloriosa imagen no podía ser arruinada tan fácilmente por Sakayanagi Arisu. ¿Por qué no le contaste esto a todo el mundo? Kamuro Masumi no entendía por qué Shikime Natsu aceptaría un desafío con Sakayanagi Arisu. ¿Qué pasa si continúa haciendo cosas que perjudican los intereses de la clase? Ella simplemente no podía comprenderlo. Shikime Natsu sintió que necesitaba entrenar a Kamuro Masumi adecuadamente. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Por qué si no crees que estaría de acuerdo? Si necesitas algo, házmelo saber. Entonces Kamuro Masumi era una persona bastante amable después de todo. Shikime Natsu no pudo evitar sonreír. Hablar con un niño problemático como Sakayanagi Arisu realmente lo había agotado. Afortunadamente, las ganancias de hoy fueron buenas. Incluso a través de la pantalla, Shikime Natsu pudo discernir si los pensamientos de Kamuro Masumi eran genuinos o no. El resultado fue que eran genuinos. Por eso Shikime Natsu estaba de buen humor. Afortunadamente, solo había un traidor a su lado. Pero, aunque solo hubiera una, tenía que lidiar con ella lo antes posible. Líder, ya tenemos los resultados de la investigación. A excepción de la clase 3A, parece que falta gente en todos los cursos superiores. Así que supongo que algunos podrían haber sido expulsados.
Hashimoto Masayoshi envió un mensaje privado a Shikime Natsu, prefiriendo no publicarlo en el chat grupal de la clase. Había un infiltrado en el grupo. Esa fue la opinión de Hashimoto Masayoshi. Por ahora, el único en quien podía confiar era Shikime Natsu. Claro que, si el traidor resultaba ser Shikime Natsu, Hashimoto Masayoshi no dudaría en traicionarlo. Después de todo, era incapaz de ser verdaderamente leal a nadie. Todo lo que hacía era, en última instancia, para su propio beneficio. Entiendo. Shikime Natsu respondió simplemente. Por cierto, líder, ¿tiene alguna pista sobre el traidor de nuestra clase? Al ver la respuesta de Shikime Natsu, Hashimoto Masayoshi preguntó rápidamente. Sí, ya se acercó a mí y me lanzó un desafío. Yo me encargaré de este asunto. Shikime Natsu también explicó brevemente el motivo. Miró el chat de Hashimoto Masayoshi, sumido en sus pensamientos. Este tipo no era lo suficientemente real. Pero no importaba, siempre y cuando la información fuera real. Entiendo. Entonces te lo dejo a ti, líder. Shikime Natsu abrió su lista de contactos, su mirada cayó sobre Ichino Seonami de la clase 1B. A juzgar por el CG, esta chica era probablemente la persona más amigable que Shikime Natsu había visto jamás. Incluso Kushida Kikyo del autobús no podía compararse, porque la línea CG de Kushida Kikyo era ¿ves? Soy un aliado de la justicia. En opinión de Shikime Natsu, eso no se comparaba con la línea CG de Ichino Seonami. Su figura también estaba mejor. Entonces, ¿cómo debería empezar la conversación? ¿Una apertura como estás ahí? Fue un movimiento bastante tonto, aunque a Ichino Seonami probablemente no le importaría. Ichino-san, ¿quieres hacer un trato? ¿Qué clase de trato es ese? Pase. A Shikime Natsu le importaba mucho su imagen. No estaba dispuesto a usar palabras que pudieran malinterpretarse fácilmente. Ichino-san, tengo un trato que podría interesarte. Se trata de esta escuela. ¿Estás libre para hablar? Shikime Natsu envió el mensaje. Eso se veía mucho mejor que las oraciones anteriores. Sí, solo un momento. Casi tan pronto como se envió el mensaje, Ichino Seonami respondió a Shikime Natsu. Después de unos 2 o 3 minutos, sonó el teléfono de Shikime Natsu. Una llamada telefónica directa. Eso fue bueno. Podía oír la hermosa voz de una chica, y muy agradable, además. Si fuera un chico quien lo llamara, Shikime Natsu aún respondería, pero su humor no sería tan bueno. Hola, ¿me oyes? La amable voz de Ichino Seonami llegó por teléfono. Con solo escucharla, Shikime Natsu imaginó que estaría sonriendo. Hace un momento había otra persona con una sonrisa en el rostro, pero esa persona le dificultaba mucho sentirse feliz. Tuvo que aplastarla sin piedad. A un niño engreído realmente hay que darle una dura lección. Sí, te oigo. Perdón por interrumpir tu descanso, Ichino-san. Shikime Natsu abrió con un golpe de cortesía. No, para nada. ¿De qué querías hablar, Shikime-kun? Pronto la conversación volvió al tema principal. Se trata de la veracidad de las reglas de esta escuela. Esta escuela no les da a los estudiantes 100.000 puntos cada mes. Shikime Natsu sabía que para chatear, había que empezar con lo que más le importaba a la otra persona, y los 100.000 puntos al mes eran naturalmente lo que más preocupaba a todos los estudiantes. Shikime-kun, ¿es eso cierto? El otro extremo se quedó en silencio por un momento antes de que ella expresara lentamente su duda. Por supuesto. También puedes intentar confirmarlo con tu profesor. Aunque la maestra no se lo diría, por supuesto. Entiendo. Es una información muy importante. Entonces, ¿qué trato quieres hacer conmigo, Shikime-kun? Ichino Seonami continuó preguntando. Parecía que Shikime Natsu realmente había captado algo increíble, pero no sabía cómo se estructuraría el trato. ¿Puedes representar las opiniones de todos en tu clase, Ichino-san? Shikime Natsu hizo su pregunta más urgente. Tendré que pedir la opinión de todos. Como esto parecía preocupar a todos en la clase, Ichino Seonami no podía tomar una decisión por ellos por sí sola. Mañana después de clases, por favor, busca a algunas personas que puedan representar las decisiones de la clase B, junto con tu profesor, y reúnanse en el karaoke del centro comercial Keyaki. Entonces te diré el número de la sala. Está bien, lo entiendo. A la mañana siguiente, Shikime Natsu se levantó, se lavó rápidamente y se preparó para tomar el ascensor hacia la planta baja. Hoy fue el primer día oficial de clases, por lo que llegar tarde no era una opción. Buenos días, Shikime-kun. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, una figura muy familiar apareció a la vista. Kushida Kikyo de la clase 1D.
Solo la había visto una vez ayer, de pasada. Buenos días, Kushida. Shikime Natsu sonrió y asintió, luego entró en el ascensor. ¡Qué casualidad! Es una pena que no estemos en la misma clase. Ah, vale, ¿podemos intercambiar nuestros datos de contacto? Mientras Kushida Kikyo hablaba, pareció recordar algo. Rápidamente sacó un teléfono de su bolso y lo agitó hacia Shikime Natsu. Por supuesto, no hay problema. Shikime Natsu asintió e intercambió información de contacto con Kushida Kikyo. Si quería contactar a la clase D, confiar únicamente en Ayano Kouji Kiyotaka y Orikita Suzune definitivamente no funcionaría. De hecho, si decidía confiar en ellos dos, sin duda fracasaría. Esos dos eran especialmente malos socializando. Uno simplemente no se le daba bien, y el otro se negaba rotundamente. Por cierto, ayer, un amigo te vio tomando café con Orikita-san, de nuestra clase. ¿Están saliendo? Kushida Kikyo juntó sus manos, preguntando con una mirada de vergüenza, pero la expresión en su rostro era más como la de alguien chismorreando. No, no es eso. Orikita me acaba de ayudar con algo, así que la invité a tomar un café para agradecerle. Shikime Natsu soltó una leve risa. Darle dinero contaba como ayudarlo, y la invitó a un café, así que no había problema con esa afirmación. Era imposible sentarse a tomar un café con Orikita Suzune sin que nadie se diera cuenta. Después de todo, Shikime Natsu aún no había llegado al punto de que no le importara, siempre y cuando no se descubriera el contenido de la conversación. Confirmarlo era sencillo, ya que desde donde estaba sentado Shikime Natsu cualquiera podía ver claramente a cualquiera que se acercara. Como mínimo, basándose en la audición de Shikime Natsu, creía que la gente de esa zona no podía oír su conversación con Orikita Suzune. Claro que, si realmente pudieran, Shikime Natsu tendría que elogiarlos por su excelente audición. Ah, así que era eso. ¿Tienes la información de contacto de Orikita-san? Quería ser su amiga, pero simplemente me ignora. Kushida Kikyo puso una expresión de profundo arrepentimiento, pero Shikime Natsu pudo ver claramente la falsedad en ella. Claro que ser ignorada era cierto, pero querer ser amiga era una mentira. Parece que este angelito no es una persona común y corriente. Lo tengo, pero, para algo como información de contacto, creo que sería mejor que lo pidieras tú mismo, Kushida. Shikime Natsu habló, lo cual equivalía a una negativa. Esta chica también parecía ser una gran problemática, y se le daba muy bien fingir. Su falsedad era prácticamente desbordante. ¿Cómo diablos Orikita Suzune ofendió a Kushida Kikyo? Pero al pensar en la personalidad de Orikita Suzune, por alguna razón, Shikime Natsu de repente sintió una sensación de comprensión. Tienes razón, entonces, ¿podría molestarte en ayudarme a organizar una reunión con Orikita-san? Kushida Kikyo miró a Shikime Natsu con lástima. Era una mirada que sería difícil de rechazar para cualquier hombre. Sobre todo cuando lo dijo, se acercó a Shikime Natsu. Su pecho, bastante prominente, casi lo presionaba, y el ligero aroma a gel de ducha que emanaba era suficiente para hacer que uno quisiera respirar hondo. Para que lo sepas, hay una gran posibilidad de que te rechacen. Shikime Natsu habló. Casi había olvidado que Kushida Kikyo también era una chica hermosa con una animación por computadora. Debería pasar más tiempo con ella. Solo interactuando más conseguiría más animaciones por computadora. Coleccionar CG fue realmente un camino largo y arduo. Actualmente, los únicos que podían activarlos eran Orikita Suzune, Kushida Kikyo, Kamuro Masumi y Sakayanagi Arisu. Tenía que aprovechar sus oportunidades de interactuar con chicas hermosas, sin importar lo problemáticas que fueran. Shikime Natsu se dio a sí mismo una charla motivadora. Sí, no hay problema. Haré todo lo posible para hacerme amiga de Orikita-san. Al escuchar lo que parecía ser su consentimiento, Kushida Kikyo sonrió y asintió, poniendo finalmente un poco de distancia entre ellos. Oye, niña, tu falsedad es un poco cegadora. Me pondré en contacto contigo para hablar de ello más tarde entonces. Después de bajar del ascensor, Shikime Natsu habló con Kushida Kikyo, que estaba a su lado. Gracias por la molestia, Shikime-kun. Kushida Kikyo reveló una dulce sonrisa, luciendo increíblemente pura. Por cierto, Shikime-kun, ¿no te parece que esta escuela es increíble? No solo hay muchísimas tiendas, sino que además ganamos 100.000 puntos al mes. Siendo sincero, siento que algo no cuadra. Sobre todo porque son puntos y no dinero, no siento nada al gastarlos. Mi sentido del dinero se ha vuelto un poco raro. Alguien de nuestra clase gastó 30.000 puntos en una consola el primer día. Después de hacer su petición, Kushida Kikyo rápidamente cambió de tema. ¿Tan extravagante? Shikime Natsu estaba un poco sorprendido.
Gastar 30.000 puntos el primer día no era algo que una persona común pudiera hacer. Sí, yo también me sorprendí. Kushida Kikyo habló, mencionando algunas cosas interesantes que habían sucedido con sus compañeros. Claro que, en cuanto a secretos, Kushida Kikyo era muy reservada. Si alguna vez tienes algo en mente, Shikime-kun, puedes decírmelo. Creo que puedo ser un buen oyente. Kushida Kikyo inclinó ligeramente la cabeza mientras hablaba, mirando a Shikime Natsu con una sonrisa muy gentil. Din. CG8. Yo también quiero escuchar tus secretos, Kushida Kikyo, vamos, cuéntame tus secretos. Preferiblemente, algo que pueda usar como palanca. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de habilidad. Huellas invisibles, no importa cómo la presiones ni sobre qué la presiones, tus huellas no quedarán. Shikime Natsu ahora comprendía mejor lo extraordinaria que era la chica que tenía delante. Acababan de empezar las clases y ya había conquistado a tanta gente. Incluso le tenía en la mira. Por supuesto. En ese caso, tendré que molestarte para que escuches mis preocupaciones, Kushida-san. Shikime Natsu sonrió levemente. Eso no iba a pasar. Esta mujer quería aprovecharse de él. Pero, ¿qué diablos era esta recompensa? Era un estudiante modelo. ¿Qué se suponía que debía hacer con una habilidad tan completamente innecesaria? Sí, me aseguraré de escuchar los problemas de Shikime-kun. Kushida Kikyo asintió vigorosamente. Entonces me voy. Pronto llegaron al punto en que tuvieron que separarse. Kushida Kikyo saludó a Shikime Natsu, mostrándole una vez más una dulce sonrisa. Pareces bastante relajado, Shikime-kun. Parece que ya lo tienes todo planeado, ¿no es así? Sakayanagi Arisu se apoyó en su bastón, golpeándolo suavemente contra el suelo, con una sonrisa de significado desconocido en su rostro. Oh, no esperaba encontrarte aquí, Sakayanagi. La mirada de Shikime Natsu se posó en la chica. Caminaba con un bastón, con aspecto de tener dificultades. Uf. Su cuerpo está en muy mal estado, pero aún así sale a causar problemas. Realmente no lo entiendo. Sí, qué coincidencia. Falso. Parece que me estuvo esperando todo este tiempo. Shikime Natsu rió entre dientes. Con esta habilidad, era como un tigre con alas, sobre todo al enfrentarse a esta chica que podría traicionarlo en cualquier momento. No, eso no era cierto. Esta chica incluso se le acercaría para anunciarle que lo traicionaba. Su personalidad es realmente horrible. ¿Qué planeas hacer para resolver la situación actual de la clase? Sakayanagi Arisu miró a Shikime Natsu con una expresión que decía. Tengo mucha curiosidad. Naturalmente, no puedo decirte algo así, no sea que arruines mi diversión. Shikime Natsu rió levemente, apartando con indiferencia su mirada de Sakayanagi Arisu. Me resulta difícil creer que Shikime-kun pudiera encontrar una solución en solo una noche. El tono de Sakayanagi Arisu era ligeramente burlón. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo regular al caminar, produciendo un suave sonido. Un torpe intento de provocación. Aunque Shikime Natsu era un poco narcisista, este tipo de provocación no tuvo ningún efecto sobre él. Lo adivinaste. A Shikime Natsu no le importaban los pensamientos de Sakayanagi Arisu, pero, esta chica definitivamente era difícil. Al ver la respuesta distraída de Shikime Natsu, las delicadas cejas de Sakayanagi Arisu se fruncieron levemente, sus pensamientos eran ilegibles. Pero pronto, su ceño se alisó y una sonrisa regresó a su rostro. Un oponente como este era bastante interesante. Estoy esperando tu respuesta, Shikime-kun. La mirada de Sakayanagi Arisu se posó en Shikime Natsu, quien iba justo delante de ella. Este chico era realmente interesante. Aunque ella había hecho tanto por perjudicar el interés de la clase, él seguía su ritmo, manteniéndose a su altura mientras caminaban. ¿Será que, ha sido conquistado por mi ternura? Sakayanagi Arisu estaba bastante segura de sus habilidades y su apariencia, segura de que no perdería ante nadie. Shikime Natsu suspiró para sus adentros. Como era de esperar, activar un CG no era tan sencillo. Shikime-san, ¿has pensado en alguna solución? Totsuka Yaiko preguntó con ansiedad. Estaba tentado a comprarle la información directamente al profesor y vendérsela a las demás clases. Al fin y al cabo, si otra clase implementaba esta estrategia primero, ¿no perderían ganancias? Totsuka, a veces no puedes apresurar las cosas. Cuanto más te apresuras, más lejos llega tu objetivo. Shikime Natsu respondió con perfecta calma. Pero. Totsuka Yaiko suspiró, la ansiedad en su rostro aún no había desaparecido. Relajarse. Shikime Natsu hizo un gesto de desdén con la mano. Este tipo estaba demasiado ansioso. Esa mentalidad no serviría. Está bien, confío en ti, Shikime-san.
Al ver la mirada segura y serena de Shikime Natsu, Totsuka Yaiko apretó los dientes y estuvo de acuerdo. ¿Realmente has pensado en alguna manera? Kamuro Masumi bajó la voz y habló con Shikime Natsu. Es después de clase, no tienes que susurrar. ¿O prefieres esta sensación disimulada? Shikime Natsu le dio a Kamuro Masumi una expresión que decía, entiendo. Lo estás pidiendo. Kamuro Masumi se encendió de indignada vergüenza, sus ojos morados miraron ferozmente al tipo increíblemente frívolo que tenía delante. Estaban hablando de asuntos serios en ese momento. Está bien, está bien. Hay algo que necesito preguntarte. La sonrisa en el rostro de Shikime Natsu permaneció sin cambios. ¿Qué es? Al escuchar que tenía un favor que pedir, Kamuro Masumi miró a Shikime Natsu. Después de la escuela hoy, vigila a Sakayanagi Arisu. Si va al centro comercial Keyaki, avísame de inmediato. Este mensaje fue enviado al teléfono de Kamuro Masumi. Después de todo, por muy bajo que hablaran, siempre existía la posibilidad de que alguien cercano pudiera oírlos. Shikime Natsu no estaba seguro de si había otros traidores en esta clase, por lo que tenía que ser lo más cuidadoso posible. Entiendo. Kamuro Masumi miró el mensaje que recibió en su teléfono y asintió. Ah, y no dejes que ella te reclute. Añadió Shikime Natsu, mirando la expresión tonta de Kamuro Masumi. No lo haré. Ella, Kamuro Masumi, tenía sus propios principios, ¿de acuerdo? Como había aceptado ayudar a Shikime Natsu, naturalmente no sería fácilmente reclutada por alguien más. ¿Qué diablos estaba pasando por la cabeza de este tipo? Kamuro Masumi miró a Shikime Natsu, sintiéndose bastante sin palabras. Eso es bueno. Shikime Natsu sonrió y asintió. Durante las clases de la mañana, prácticamente todos en la clase prestaban mucha atención. Casi no se hablaba ni se jugaba con el teléfono. Incluso Sakayanagi Arisuno causó problemas deliberadamente, lo que le trajo algo de alivio a Shikime Natsu. Mientras pudiera esperar hasta después de la escuela, podría continuar trabajando para alcanzar su objetivo. Por fin es la hora de comer. Tengo mucha hambre. Ahora que lo pienso, ni siquiera he desayunado esta mañana. Shikime Natsu recordó su mañana. Primero, se topó con Kushida Kikyo y charló con ella todo el camino, luego, sin problemas, se dirigió a Sakayanagi Arisu, lo que significó que no tuvo oportunidad de comprar el desayuno. Masumi, ¿quieres que almorcemos juntos? Naturalmente, Shikime Natsu invitó a su buen compañero de escritorio a comer con él. No. Kamuro Masumi miró a Shikime Natsu, avergonzado y enojado. ¿Tenía que hablar tan alto, como si temiera que nadie lo oyera? ¿De verdad? ¡Qué pena! Shikime Natsu suspiró suavemente. Shikime-san, ¿vas a comer? Si no te importa, te acompaño. Ah, y Katsuragi también planea venir. Podemos charlar mientras tanto. Totsuka Yaiko dijo con entusiasmo. Si no te importa, cuenta conmigo. Hashimoto Masayoshi también vino. De entre todas las personas. Se suponía que iba a comer con una chica hermosa, así que ¿qué pasa con comer con un grupo de chicos? Si tuviera que hacerlo, ni siquiera le importaría comer con Sakayanagi Arisu. Vamos, vamos. Pero aparentemente, sus planes de almuerzo para el día solo podían ser con estos tres chicos. Bien, lo usaré como una oportunidad para observar a estos chicos y tener una idea de sus personalidades. Shikime Natsu se calmó, aunque sus sentimientos todavía eran bastante complicados. Su mirada se posó con resentimiento en Kamuro Masumi. Si Kamuro Masumi hubiera estado de acuerdo, no tendría que estar en esta situación. En respuesta, Kamuro Masumi simplemente resopló fríamente y dejó de mirar a Shikime Natsu. Bueno entonces, vámonos. Shikime Natsu asintió y se dirigió a la cafetería con el grupo. En su camino, Shikime Natsu notó una figura entre dos máquinas expendedoras, en cuclillas allí, comiendo sola. Esta persona parece ser, Yamamura Miki, de nuestra clase. Una presencia muy discreta. Si no fuera linda, Shikime Natsu probablemente la habría pasado por alto. La presencia de esta chica era demasiado débil. Pero era realmente linda. La chica tenía un flequillo recto y su larga cabellera azul pizarra estaba recogida en una coleta lateral, dejando al descubierto un cuello rubio y delicado. Sus profundos ojos cian siempre estaban bajos, como si intentara ocultar su propia existencia. Din. CG9. Máquina expendedora, Yamamura Miki. Las miradas de los demás nunca se han posado en mí. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la carta de habilidad. Borrado de presencia, puedes borrar tu sentido de presencia en cualquier momento, y los demás inconscientemente ignorarán tu existencia. Oh. Otra habilidad de primer nivel. No esperaba que Yamamura Miki fuera tan asombroso, dándole una habilidad tan poderosa en su primer encuentro.
Con una habilidad como esta, combinada con su habilidad de maestro ladrón, era prácticamente invencible. Incluso podría convertirse en un acosador experto, silencioso y sin dejar rastro. Ejem. Shikime Natsu no haría algo tan degradante. ¿Por qué comes aquí solo? Al ver a la chica comiendo sola entre dos máquinas expendedoras, Shikime Natsu se acercó a ella. Después de todo, el texto debajo del CG parecía bastante trágico, por lo que Shikime Natsu pensó que sería mejor prestarle algo de atención. Por supuesto, esto también se debió a que Yamamura Miki era una hermosa chica que podía desencadenar un CG, por lo que Shikime Natsu tuvo que prestarle mucha atención. Esto es. Totsuka Yaiko no pudo evitar quedarse atónito al ver a Yamamura Miki. Parecía no recordar en absoluto a la chica que tenía delante. Pero, a juzgar por la reacción de Shikime Natsu, parecía algo familiarizado con ella, o al menos la reconoció. Él es Yamamura Miki de nuestra clase. Shikime Natsu explicó lentamente. ¿Eh? ¿Un compañero de clase? Totsuka Yaiko estaba completamente impactado. Entonces, ¿por qué no le había llamado la atención? Aunque solo había visto a sus compañeros un breve momento, al menos tenía una ligera impresión de todos. Pero en cuanto a Yamamura Miki, no podía recordarla por mucho que lo intentara. Incluso podría decir que cuando acababan de pasar, ni siquiera se dio cuenta de que había alguien allí. Sí, eso es correcto. Shikime Natsu asintió y luego desvió su mirada hacia Yamamura Miki. Yamamura, ¿te gusta comer aquí solo? Al escuchar la repentina pregunta, las pequeñas manos de Yamamura Miki, que sostenían un trozo de pan, se movieron nerviosamente. No. Tal vez porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien le prestaba atención, Yamamura Miki se sintió momentáneamente nerviosa. Entonces, ¿qué tal si intentas unirte a Masumi? Tiene un carácter un poco fuerte, pero es buena persona. O, si no te importa, podrías unirte a nosotros. Shikime Natsu continuó extendiendo la invitación a Yamamura Miki. No, está bien, solo sería una molestia, y no soy bueno hablando. El rostro de Yamamura Miki estaba lleno de angustia. Inconscientemente, se negó bruscamente, incluso dando una serie de razones. Estaba bastante insatisfecha consigo misma por ello. Está bien. No a todo el mundo se le da bien hablar desde el principio. Lo importante es el proceso. Escuchar desde fuera también está bien. Shikime Natsu la invitó de nuevo. Podía ver que la chica que tenía delante tenía un fuerte complejo de inferioridad. Otra niña problemática, pero no es un gran problema. Lo más importante es que Shikime Natsu percibió la falsedad de la negativa de Yamamura Miki. Esta chica aún quería comer con ellos. Solo tenía miedo de ser una molestia. Eso también fue un poco lindo. Shikime-san tiene razón. ¿Por qué no intentas aceptar la invitación de nuestro líder? Al ver que Shikime Natsu todavía quería invitar a Yamamura Miki, Totsuka Yaiko y Yashimoto Masayoshi no pudieron evitar intervenir para ayudar, y Katsuragi Kounei, que estaba de pie a un lado, también pareció estar de acuerdo. Yamamura Miki levantó la vista y su mirada recorrió a todos antes de finalmente posarse en Shikime Natsu. Esta bondad, ella sintió que no podía rechazarla. Entonces, por favor discúlpeme. Aunque no era una chica, esa chica, Kamuro Masumi, se llevaba tan bien con Shikime Natsu que lo llamó por su nombre el primer día de clases. Así que, a ella también debería estarle bien, ¿no? Los 5 llegaron a la cafetería. No había mucha gente en ese momento. Algunos hacían fila para el menú gratuito de verduras silvestres, probablemente estudiantes de último año. Era una pena que no pudieran comprarles información. Lo siento, Shikime-san, no pude completar la misión. La mirada de Totsuka Yaiko también cayó sobre esas personas. No, no es asunto tuyo. Vamos a por comida. Ese sitio de allá es perfecto. Shikime Natsu señaló un lugar no muy lejano donde 2 mesas largas estaban juntas, formando lo que podría considerarse una mesa para 8. Está bien, nos vemos aquí después de conseguir nuestra comida. La cafetería tenía una gran variedad de platos, baratos y caros, todos disponibles. Cada persona tenía gustos diferentes, así que, naturalmente, no podían estar todos juntos. Pronto, el grupo se dispersó. ¿Solo vas a comer pan aquí? Shikime Natsu miró a Yamamura Miki, quien ya estaba sentada allí, sus 2 delicadas manos sosteniendo un trozo de pan envuelto en plástico, sus ojos moviéndose nerviosamente alrededor. Guardaré un lugar para todos ustedes aquí. La voz de Yamamura Miki era muy suave y ansiosa. Era la primera vez que comía con sus compañeros y no tenía ni idea de qué hacer. No hace falta que hagas eso. Mira, todavía quedan muchos asientos. Vamos a comer juntos. Yo invito.
Considéralo una muestra de nuestra nueva amistad. Al escuchar las palabras de Yamamura Miki, Shikime Natsu no pudo evitar sonreír. Esta chica era como una pizarra en blanco. No es necesario. Sería un gasto para ti. A mí me basta con pan. Yamamura Miki sacudió rápidamente su pequeña cabeza y su tono se volvió un poco apresurado. Pero si comes pan, probablemente terminarás rápido. Entonces tendrás que sentarte y esperar a que terminemos de comer, dijo Shikime Natsu. Está bien, no te preocupes. Ayer también invité a comer a Masumi. Fue después de comer juntos que nuestra relación mejoró. ¿No quieres ser mi amiga, Yamamura-san? No es eso, yo quiero ser tu amiga, Shikime-san. Ella lo dijo desde el corazón. Shikime Natsu asintió con gran satisfacción. Como era de esperar, si él fuera un poco más asertivo con sus palabras, ella accedería obedientemente. Bien. Vámonos. No te preocupes, no es un gasto. Vale la pena usar mi dinero para hacer amigos. Shikime Natsu sacudió su teléfono. ¿No era acaso la razón por la que se esforzaba tanto para ganar puntos y así poder coleccionar CG con más facilidad? Los CG eran mucho más valiosos que los puntos. ¿El topo de nuestra clase tiene alguna pista? Totsuka Yaiko habló. Si no fuera por esa persona, su primera misión habría sido perfecta. No estoy seguro. Katsuragi Koei negó con la cabeza. No podía imaginarse quién traicionaría a la clase, sobre todo el primer día de clases. Era demasiado extraño. Empezando con este tema, ¿sospecharían de ella? Pero no había hecho nada. Al oírlos mencionar de repente semejante tema, Yamamura Miki no pudo evitar quedarse paralizada, y luego se puso nerviosa. Levantó la mirada, abatida, y miró con cautela a Shikime Natsu, quien estaba sentada a su lado. Ya sé quién es el traidor, pero no puedo exponerlo ahora mismo. Las palabras de Shikime Natsu hicieron que Totsuka Yaiko se levantara abruptamente, mirándolo con asombro. ¿Por qué? Totsuka, siéntate. Si desenmascaramos al traidor ahora, ¿qué crees que le pasará a la clase? Nuestros puntos del próximo mes podrían bajar a 0. Katsuragi Koei habló. Tras escuchar las palabras de Shikime Natsu, comprendió al instante sus preocupaciones. Exactamente. Shikime Natsu sonrió y asintió, indicándole a Totsuka Yaiko que se sentara y bajara la voz. ¿Acaso temía que la gente no lo notara? ¿Pero qué pasa si ese traidor sigue obstruyéndonos en el futuro? Totsuka Yaiko fue lo suficientemente obediente como para bajar la voz, su rostro se llenó de ira. No te preocupes. Mientras pueda vencerla una vez, prometió no causarnos problemas durante un año. Shikime Natsu no se preocupó en absoluto. Tomó un muslo de pollo de su tazón. Sabía bien, tal como se esperaba del menú de lujo. ¿Solo un año? Esa persona es demasiado. Totsuka Yaiko se quejó. Líder, ¿cuáles son las posibilidades de que puedas derrotar a ese traidor? Hashimoto Masayoshi preguntó. Ni siquiera había traicionado a nadie, así que ¿cómo podría alguien adelantarse? Si tengo que decirlo, es 100%. Shikime Natsu se acarició la barbilla. Tan asombroso. Yamamura Miki observó la expresión de confianza de Shikime Natsu, con un destello de envidia imperceptible en sus ojos. Ojalá pudiera ser como él. Se odiaba a sí misma por ser así. ¿Al 100%? ¿De verdad eres tan bueno? Totsuka Yaiko también estaba lleno de incredulidad. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Katsuragi Koei preguntó con voz grave. Como Shikime Natsu confiaba en su victoria, no tenían por qué preocuparse innecesariamente. Solo tenían que hacer lo que estuviera en sus manos. No, solo hay que mantener el statu quo. No tenemos mucha información disponible ahora mismo. Además, así es la vida en el instituto. No hay forma de disfrutar de nuestra juventud si nos pasamos el día planeando operaciones. Shikime Natsu negó con la cabeza. Entonces te lo dejaremos todo a ti, líder. Hashimoto Masayoshi volvió su atención a su cuenco. ¿Eh? ¿Por qué de repente todos se quedaron en silencio? Yamamura Miki no pudo evitar ponerse nerviosa de nuevo. ¿Sería porque estaba allí? Yamamura-san, ¿la comida no es de tu agrado? La mirada de Shikime Natsu se posó en Yamamura Miki. Desde el principio, esta chica se había limitado a escucharlos charlar, sin apenas tocar sus palillos. Bueno, si la dejara comer pan aquí, probablemente terminarían antes de que ella terminara. No es eso. Yamamura Miki se sonrojó y rápidamente hundió la cabeza para ocuparse del ramen en su tazón. Ay, no, estaba causando problemas otra vez. Está bien, no te apresures. Aún queda tiempo antes de la clase. Comer demasiado rápido no es bueno para la digestión.
Shikime Natsu no pudo evitar sonreír mientras observaba los frenéticos esfuerzos de Yamamura Miki. Está bien, lo entiendo. Yamamura Miki habló de nuevo. Aunque a menudo sentía que nadie la miraba, ahora sentía que todos la observaban, lo que la ponía extremadamente ansiosa. Parecía que a Yamamura Miki le tomaría algún tiempo adaptarse, así que Shikime Natsu no la presionó demasiado. Esta tarde hay una sesión informativa para clubes deportivos. ¿Alguno de ustedes planea unirse a un club? Shikime Natsu sacó a relucir un tema nuevo. Las actividades del club eran una parte bastante básica de la vida escolar. No estoy muy interesado en las actividades del club. Totsuka Yaiko negó con la cabeza. Nunca tuvo intención de participar en asuntos tan problemáticos. Yo tampoco. Si me uno a un club, mi tiempo libre se reducirá, ¿verdad? Será problemático ayudar al líder entonces. Hashimoto Masayoshi también carecía de interés. En cuanto a mí, planeo unirme al consejo estudiantil. A diferencia de los otros dos, Katsuragi Koei tenía un objetivo muy claro. ¿El consejo estudiantil? Esa es una muy buena decisión. Shikime Natsu asintió levemente. Si se uniera al consejo estudiantil, probablemente podría obtener mucha información útil. ¿Y tú, Yamamura-san? ¿Planeas unirte a algún club? ¿Eh? No quiero unirme a ningún club. Al escuchar a Shikime Natsu hablarle, Yamamura Miki respondió rápidamente. Parece que solo tú estás interesado, Katsuragi. Sin embargo, espero que alguien pueda unirse a un club para ver si hay algún secreto oculto. Natsu Shikime dijo directamente, lanzando la perspectiva de información como señuelo. En ese caso me uniré a un club. Al escuchar a Shikime Natsu decir esto, Totsuka Yaiko rápidamente se ofreció como voluntario. Entonces cuento contigo. Simplemente únete a un club que te guste. Dijo Shikime Natsu. Él tampoco sabía nada sobre los clubes de esta escuela. Shikime-san, ¿no vas a la sesión informativa del club esta tarde? Totsuka Yaiko estaba un poco confundido. Pensó que Shikime Natsu también asistiría por la tarde y luego lo asignaría a un club específico. Sí, tengo una cita con alguien esta tarde. Shikime Natsu asintió. En cuanto a quién, no es necesario que lo sepas por ahora. Su misterio despertó la curiosidad de los demás. La mayoría supuso que se trataba de Kamuro Masumi. Después de todo, acababan de empezar la escuela y ya hablaban. Puede que incluso hubieran empezado a salir. No, quizás todavía no. Después de todo, cuando Shikime Natsu invitó a Kamuro Masumi antes, su actitud no parecía muy amistosa. Ah, ok. Totsuka Yaiko asintió y no presionó más. Está bien, ya que terminamos de comer, deberíamos regresar. Shikime Natsu notó que Yamamura Miki dejó sus cubiertos y luego habló lentamente. Bueno. Los demás asintieron y lo siguieron. ¿Te hice las cosas difíciles? La mirada de Shikime Natsu cayó sobre Yamamura Miki, que caminaba a su lado. No, para nada. De hecho, muchas gracias por dejarme unirme a tu conversación. Yamamura Miki negó rápidamente con la cabeza. La próxima vez, invitemos también a Masumi. Si solo son chicas, habrá más de qué hablar. Justo ahora, Yamamura Miki básicamente solo había escuchado, por lo que Shikime Natsu pensó que podría ser mejor si Kamuro Masumi estuviera allí. Yamamura Miki asintió levemente, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. Parecía, un poco feliz. En un abrir y cerrar de ojos, ya era después de la escuela. Déjamelo a mí. Kamuro Masumi habló sin levantar la cabeza, concentrándose únicamente en empacar sus cosas. Sí, cuento contigo, Masumi. Shikime Natsu asintió, con la mirada fija en la chica de cabello plateado sentada. No estaba haciendo nada ahora, pero era difícil predecir qué pasaría después. Nuestras miradas se cruzaron. Qué problemático. Habría estado bien si hubiera activado un CG, pero este tipo de contacto visual sin un CG no hizo feliz a Shikime Natsu. Espero que Kamuro Masumi realmente pueda vigilar a Sakayanagi Arisu. Una mujer problemática. Shikime Natsu se levantó y se dirigió solo al centro comercial Keiyaki. Aunque ahora era el líder de la clase A, no todos lo rodearían, sobre todo porque era apenas el primer día de clases. Incluso si lo hicieran, probablemente solo daría lugar a conversaciones incómodas la mayor parte del tiempo. Por lo menos, Shikime Natsu no quería que eso sucediera, porque lo que tenía que hacer a continuación era bastante importante. Encontrarse con otra hermosa chica que tenía un CG. Se preguntó si traería a otras chicas guapas de la clase B. Sería aún más maravilloso si todas pudieran activar los CG. Era después de clase, pero en comparación con ayer, había menos estudiantes en el centro comercial que Keiyaki a esa hora.
La mayoría probablemente había ido a la sesión informativa sobre las actividades del club. Pensándolo bien, sintió lástima por Ichino Seonami y los demás. Probablemente también querían asistir a la sesión. Pero, comparado con algo como las actividades del club, hacer un trato con él debería ser más importante, ¿verdad? Esto afectaba al futuro de su clase. Shikime Natsu reservó una sala de karaoke e inmediatamente notificó a Ichino Seonami. Unos 10 minutos después, llegó Ichino Seonami, acompañada de otras 3 chicas y un chico. Una de las chicas no llevaba uniforme escolar, pero parecía bastante joven. ¿Era la tutora de la clase B? Parecía mucho más joven que Mashima Tomoya. Perdón por hacerte esperar, Shikime-kun. Ichino Seonami se acercó y habló con una mirada ligeramente de disculpa en su rostro. No, fui yo quien te invitó. De hecho, es mi culpa que te perdieras la sesión de actividades del club. Shikime Natsu agitó su mano, indicándoles que se sentaran. El niño tenía el pelo corto y oscuro y una expresión bastante seria. Sus movimientos eran pequeños y su lenguaje corporal no era muy expresivo. Hola a todos, soy Shikime Natsu de la clase 1A. Shikime Natsu les sonrió. Eres un chico muy guapo. ¿Buscaste a nuestra pequeña Onami-chan? ¿Será que estás enamorado de ella? La mujer que parecía ser la profesora del aula 1B se burló de él. Oshinomiya-sensei, por favor no digas eso. Lo siento, Shikime-kun. Al escuchar las palabras de Oshinomiya-chie, Ichino Seonami sintió que le iba a doler la cabeza. Su maestra era genial, pero a veces era un poco fiable. ¿Cuál es el problema? Ya es suficiente, Oshinomiya-sensei, por favor sea serio. El chico a su lado habló y luego volvió su mirada hacia Shikime Natsu. Hola, soy Kanzaki Ryuji de la clase 1B. Shikime Natsu asintió y su mirada se posó en la última chica. Esta chica era bastante pequeña y linda, con una gran coleta morada, con las puntas cortadas con mucho cuidado, y un lazo blanco en el pelo. Irradiaba un aura muy dulce. Aunque no estaba al nivel de Ichino Seonami, se notaba a simple vista que era muy fácil llevarse bien con ella. ¿Tengo algo en la cara? Desde que esta chica llegó, sus ojos estaban fijos en él. ¿Podría ser otra niña problemática? Shikime Natsu tuvo que admitir que la calidad de las chicas hermosas de esta escuela era realmente alta, pero también tuvo que decir que también había bastantes chicas problemáticas. Incluso este profesor de la clase B parecía un poco confiable. Mako-chan? Ichino Seonami claramente no entendía qué le pasaba a su amiga y habló rápidamente. Después de todo, mirar a alguien así era bastante grosero. Lo siento, pero, me gustaría preguntarte algo, Shikime-kun. ¿Te parece bien? La niña miró a Shikime Natsu, sus ojos muy serios, su tono gentil. Sí, está bien. Shikime Natsu asintió. Si se acababa el tiempo en la sala de karaoke, podría extenderlo. Ichino Seonami y los demás simplemente observaron en silencio, la escena frente a ellos los tomó por sorpresa. Inicialmente, habían decidido que Ichino Seonami y Kanzaki Ryuji vinieran con Oshinomiya-chie, pero después de escuchar el nombre de Shikime Natsu, Amikura Mako se ofreció como voluntario para acompañarlos. ¿Podría ser, que había algo entre ellos? Pero al mirar a Shikime Natsu, estaba claro que no reconocía a Amikura Mako. Disculpe, Shikime-kun, ¿alguna vez ha vivido en el distrito XX? La voz de Amikura Mako sonaba ligeramente emocionada. Aunque era una pregunta, sus ojos estaban llenos de certeza. Sí, eso es correcto. Shikime Natsu asintió. Tenía muy claro dónde había vivido, pero, no recordaba haber conocido a Amikura Mako. Al menos, definitivamente no sabía su nombre. Entonces, ¿recuerdas haber ayudado a una niña que se desmayó por un nivel bajo de azúcar en la sangre? Amikura Mako colocó sus manos sobre la mesa, cerrando la distancia entre ella y Shikime Natsu. Lo siento, no lo recuerdo bien. Shikime Natsu negó levemente con la cabeza. Después de todo, esa época de su vida no le importaba mucho. Se había centrado en encontrar la manera de desbloquear sus CG y no había prestado mucha atención al mundo exterior. Por supuesto, también estaba relacionado con el hecho de que Shikime Natsu había ayudado a mucha gente. Sobre todo porque había muchos delincuentes donde vivía, y les había dado una buena lección, lo que contaba como ayudar a mucha gente. En cuanto a ayudar a alguien con hipoglucemia, Shikime Natsu lo había hecho muchas veces. No sabía si el Feng Shui de su antigua casa era malo, pero la gente solía desmayarse por hipoglucemia cerca de su casa. ¿Es eso así? Al escuchar la respuesta de Shikime Natsu, una pizca de decepción apareció en los ojos de Amikura Mako. Oye, Shiki-chan, tengo que darte un consejo.
En una situación como esta, se supone que debes estar de acuerdo. Oshinomiya Chie estaba bastante insatisfecho con la respuesta de Shikime Natsu. ¿Y si fue un caso de identidad equivocada? No puedo admitir algo que no he hecho, ¿verdad? Shikime Natsu parecía completamente imperturbable ante esto. No, aunque no lo recuerdes, yo lo recuerdo claramente. Tu nombre es Shikime Natsu. Si les parece bien, volvamos a presentarnos. Mi nombre es Amikura Mako. Gracias por tu ayuda en ese entonces. La niña reveló una expresión feliz, su delicado rostro lleno de alegría. Ding. CG10. Reunión, Amikura Mako. Me alegro mucho de haberte vuelto a ver. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de habilidad. Técnica de tenis perfecta, ahora podrías enfrentarte a extraterrestres. Espera, ¿entonces realmente la conocí? Shikime Natsu miró la imagen generada por computadora. Era evidente que ya la conocía, y esto era un reencuentro. Maldita sea, ¿cómo podría olvidar a una chica tan linda? A menos que haya cambiado su apariencia. Sí, es un placer volver a encontrarte. Shikime Natsu extendió la mano y tomó la que le ofrecía a Mikura Mako. Era suave, la piel de la palma de la chica increíblemente delicada, incluso más agradable al tacto que la seda de alta calidad. Finalmente comprendió por qué a algunas personas les encantaba tomarse de la mano. Tras un par de palmaditas, Shikime Natsu lo soltó sin detenerse. Aferrarse demasiado perjudicaría el trato que estaba a punto de hacer. Para celebrar tu reencuentro, ¿no deberías invitarnos, Shiki-chan? Oshinomiya Chie miró a Shikime Natsu con una sonrisa. Como profesora, en realidad planeaba que un alumno la tratara. ¿Se estaba equivocando? Muy bien, volvamos al tema principal. Shikime-kun, ¿qué es ese trato que mencionaste? Ichino Seonami también se alegró de que Amikura Mako hubiera encontrado a la persona que buscaba, pero no podía olvidar su propósito principal. Supuso que Shikime Natsu pensaba lo mismo. Todo en esta escuela se puede comprar con puntos. Supongo que Oshinomiya Sensei ya te lo dijo, ¿verdad? Sí, así es. Lo expliqué muy claramente. Oshinomiya Chie apoyó su rostro en sus manos, mirando a Shikime Natsu con gran interés. En ese caso, las reglas de la escuela también pueden comprarse a los profesores. Mi propuesta es esta. La clase B comprará la información a Oshinomiya Sensei y luego transferirá la propiedad de esa información a la clase A. A cambio, compartiré la información que ya tengo, incluyendo cómo asegurarme de que sigan recibiendo al menos 100.000 puntos el próximo mes. Creo que comprarle la información a Oshinomiya Sensei también costaría 2 millones de puntos. Sin embargo, si la compramos por partes, creo que será mucho más barato. Shikime Natsu habló lentamente, su mirada recorrió a las 4 personas sentadas frente a él. La exigencia ahora era bastante clara. Usar los puntos de la clase B para comprar información sobre esta escuela. Tras oír esto, Ichino Seonami y los demás guardaron silencio por un momento. Darle la propiedad a Shikime Natsu significaba que solo tendrían el derecho a saber. Mientras tanto, al escuchar las palabras de Shikime Natsu, una luz peculiar brilló en los ojos de Oshinomiya Chie. Parecía estar reflexionando sobre algo. A diferencia de antes, Oshinomiya Chie estaba bastante callada en ese momento. También quería involucrarse demasiado con los estudiantes e influir en ellos, pero era claramente mejor dejar que los estudiantes se encargaran de las cosas por sí mismos en este punto. Sobre todo porque Amikura Mako, de su propia clase, era una vieja conocida de Shikime Natsu. En fin, siempre y cuando no fuera alguien de la clase D. Realmente quiero tomar un trago. Si estás de acuerdo, hagamos un contrato con Oshinomiya Sensei como testigo. Tras decir esto, Shikime Natsu no dijo nada más. Esto concernía los intereses de la clase B. Seguramente necesitarían tiempo para reflexionar. Pero inesperadamente, Ichino Seonami y los demás intercambiaron miradas y parecieron haber tomado una decisión inmediata. Entonces contaremos contigo, Shikime-kun. Ichino Seonami le dedicó a Shikime Natsu una sonrisa muy amable, con los ojos llenos de sinceridad. No parecía una decisión tomada a la ligera. ¿Pueden tomar una decisión así tan rápidamente? Todavía hay tiempo suficiente. Shikime Natsu no detectó ninguna falsedad en las palabras de Ichino Seonami, así que añadió ese comentario. Esta chica era tan amable que le remordía la conciencia. ¿Cuál fue la razón? ¿Fue porque él y Amikura Mako eran viejos conocidos? ¿O, todos en la clase B eran así de ingenuos y amables? No es necesario. Solo necesitamos saber las reglas. Además, si no fuera por ti, Shikime-kun, no nos habríamos enterado de esto. No había pretensiones en las palabras de Ichino Seonami. Eso era lo que realmente pensaba.
Kanzaki Ryuji y Amikura Mako pensaban lo mismo. Parece que mi suerte es tan buena como siempre. En ese caso, revelaré la información que tengo actualmente. Oshinomiya Sensei, después de escucharla, por favor, reevalúe el precio. La mirada de Shikime Natsu se posó en Oshinomiya Chie. Por supuesto, puedes dejármelo a mí. Oshinomiya Chie miró a Shikime Natsu con gran interés. Si no fuera tan joven, probablemente se habría enamorado de él. Se preguntó cuántos días podría ser su novio, pero, probablemente no sería de los que terminan después de hacer eso, ¿verdad? Podrían durar un tiempo. De repente, Shikime Natsu sintió un leve escalofrío, como si alguien verdaderamente peligroso lo hubiera atacado. Mientras Shikime Natsu explicaba lo que sabía, y la parte más crucial. Cómo mantener los 100.000 puntos para el próximo mes. Aplausos, aplausos. Oshinomiya Chie aplaudió después de terminar. ¡Qué pena! ¿Por qué no hay un niño tan inteligente en nuestra clase? Sus ojos reflejaban cierta seriedad. Si Shikime Natsu estuviera en su clase, probablemente podría asegurar que la gente de la clase D jamás se recuperara. Lo que ella quería era que la clase de su amado Sae-chan nunca se graduara de la clase A, por eso había elegido convertirse en maestra como Chabashira Sae, un camino muy lejos de sus propios sueños. Está bien, por la información que me has proporcionado, puedo darte un descuento de 500.000 puntos. Si se tratara de cualquier otro profesor, tal vez no te habrían permitido usar este tipo de método de compra fragmentado. Oshinomiya Chie anunció su precio. 1,5 millones de puntos. Eran 500.000 menos que los 2 millones iniciales, pero, la presión seguía siendo inmensa. Oshinomiya Sensei, ¿realmente no hay forma de bajar aún más el precio? Amikura Mako le preguntó a Oshinomiya Chie. También podrías esperar hasta el día en que se revele la información. Así no tendrás que gastar ningún punto. Oshinomiya Chie dejó escapar una risa leve, una sonrisa en su rostro, pero la negativa en sus palabras era bastante clara. Parecía que no había manera de seguir negociando. Muy bien, Oshinomiya Sensei. Los puntos han sido transferidos. Ichino Seonami asintió y transfirió directamente el 1,5 millones de puntos. ¿Tan decisivo? ¿Será que todos en la clase B le habían transferido sus puntos a Ichino Seonami? La intención original de Shikime Natsu era simplemente que Ichino Seonami trajera personas que pudieran representar la opinión de la clase para discutir el asunto, pero nunca esperó que ellos también trajeran los puntos. Solo había pasado un día desde que empezaron las clases. ¿Se había ganado ya tanta confianza? Esta chica era incluso más formidable de lo que había imaginado. Por lo menos, su propia clase tenía a alguien dispuesto a traicionarlo en cualquier momento, y un Hashimoto Masayoshi medio sincero y medio falso. Fue un verdadero dolor de cabeza. Aún no sabía qué pensaban los demás de su clase. Esperaba que no fueran todos problemáticos. Muy bien, escuchen atentamente. Esta información es muy importante. Oshinomiya Chie golpeó ligeramente la mesa con el dedo, produciendo un sonido suave.